Gestos textiles, repetir para aprender, de la docente Tania Pérez. En 2014, cuando inicié mi trabajo etnográfico con bordadoras cartagüeñas, me enfrenté por primera vez a la necesidad epistémica de aprender a bordar. Se trataba principalmente de un asunto empírico. En un principio, yo les hacía preguntas y las observaba. Por eso se me parecía insuficiente. Ellas no decían mayor cosa sobre su labor, al menos no verbalmente. Por más de que yo preguntara y preguntara, siempre me contestaban con una que otra palabra articulada, y muchos gestos y movimientos de sus manos agarrando hilos enhebrados en agujas e insertándose en la tela sobre el tambor. Si yo me dedicaba a escuchar, decían cosas interesantes. Si le explico racionalmente no me sale, me toca hacerlo a lo gato para que usted me entienda. Pero incluso en esas palabras la indicación era clara. Ese tipo de escucha, que se entiende solo desde lo verbal, no era suficiente. Sí, en sus decires había toda una reflexión sobre cómo el conocimiento encarnado en el hacer no podía entenderse o describirse como racional. Y yo podría haberme quedado escuchando eso y descifrando las singularidades de ese saber otro que no pasaba por la palabra. Sin embargo, encontraba que ese simple ejercicio de observación y escucha tenía en sí algo contradictorio. ¿Cómo podría comprender de forma distinta lo que hacían sin depender solo de la palabra? ¿Podría yo encarnar el conocimiento que estaba intentando dimensionar? ¿Qué implicaba esto? ¿Qué significaba eso de hacer las cosas a lo gato? ¿Y cómo entender ese significado desde el hacer mismo? ¿Y qué le decía ello a mi hacer etnografía? A la forma que le decía eso, allí entendía el hacer conocimiento en un sentido más general. Había llegado a Cartago preguntándome cómo el cuidado estaba presente en el bordado como conocimiento y de repente el hacer bordado me estaba interpelando sobre las limitaciones de mis marcos comprensivos en relación con el conocimiento de forma general. Esa labor cuestionaba mis prácticas etnográficas corporales, su hacer. Las bordadoras cartagüeñas me enseñaban su trabajo como respuesta a mis preguntas. Venga, les muestro, me decían, pero mis ojos no llegaban a percibir la sutileza y potencia de los pequeños movimientos que ellas realizaban con el hilo y la aguja. Por un lado, al quererme mostrar, ellas me estaban invitando a entender de otros modos su trabajo, a hacerlo como ellas, con el cuerpo en movimiento y juntanza con los materiales textiles, y esa era una invitación explícita. Pero por otro, en verdad que no era posible dimensionar ese saber sin encarnar. Los movimientos se percibían pequeños, rápidos, repetitivos. El hilo se insertaba, volvía a salir una y otra vez, pero había cosas que hacían que yo sencillamente no lograba observar y sobre las que ellas tampoco lograban decir mucho. La invitación no era, pues, un mero gesto de cortesía, era una exigencia epistémica recurrente. Si nos quiere entender, aprenda a bordar. Esta exigencia implicaba un cuestionamiento a mi lugar como observadora. Ellas bordaban, yo las miraba y me descubría prontamente observando lo que hacían. Ellas observando lo que hacían mientras lo hacían, porque no se puede bordar sin mirar el trabajo en curso, y yo observando eso. Algo estaba faltando o no era horizontal en esa observación. Al acompañarlas cotidianamente en su labor, fui descubriendo que mientras bordaban, atendían a lo que ocurría a su alrededor, escuchaban mis preguntas y me invitaban a ver con el cuerpo sus movimientos menores. Se escuchaban entre ellas sin mirarse y a veces respondían alguna pregunta que otra les hacía sobre su vida personal. A veces escuchaban el pasar del tiempo en silencio mientras iban y venían con su aguja, para luego conmoverse o reírse sobre alguna historia dicha por otra. En ocasiones, se iba a algún lugar dentro de sí mismas en medio del repetir alguna puntada, pero por eso no dejaban de atender, de estar allí presentes. ¿A dónde iban y cómo podían seguir allí a pesar de ese movimiento interior? ¿Podría yo ir a ese lugar con ellas? Para poder responder a esos cuestionamientos y preguntas sobre mis propias comprensiones en torno al conocimiento, me animé a aprender a bordar, a escuchar mientras fijaba la mirada en la tela y en mis manos atravesándolo con la aguja, a atender lo que pasaba con ellas y conmigo mientras repetía movimientos precisos, pequeños y frecuentes. El primer viaje a Cartago terminó con esa determinación. Al regresar a Bogotá me inscribí en una escuela de artes y oficios para tomar un curso de bordado rococó, un estilo de puntada que las bordadoras cartagueñas dominaban, aunque su especialidad era otra, el calado. Sabiendo esto,
Decidí también tomar clases particulares con una caladora de esta región que vivía en Bogotá hacía ya varios años e invité a la universidad a dar un taller de una semana de esta técnica a una de las maestras con las que había hecho ese primer acercamiento etnográfico. Aprender a bordar mientras estaba lejos de Cartago se convirtió en una manera de acortar la distancia y de entender mejor lo que había sido esa visita. Esto me ayudó a redefinir la forma en que entendía la etnografía misma. Era como si me hubiera acompañado hasta Bogotá y me hubiera instalado en los movimientos corporales con los que aprendía el hacer textil, y con ello me permitía redimensionar lo que implicaba conocer desde el cuerpo en el espacio de mi propia cotidianidad.